Buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Carlos Andrés Jiménez Ruiz, soy neumólogo y soy el presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. Es para mí un honor darles a todos ustedes la bienvenida a esta tercera webinar que organiza SEPAR, dentro de SEPAR, el área de enfermería respiratoria y el Comité de Formación y Docencia. Simplemente es una webinar dedicada a la bioseguridad y al tratamiento del paciente con COVID-19. Esta webinar será moderada por el doctor David Díaz Pérez, que es diplomado en enfermería respiratoria y que es coordinador del área de enfermería respiratoria de SEPAR, y por mí mismo. Yo solamente quiero mandar mi agradecimiento a 3 asociaciones, sociedades que están colaborando con nosotros, con SEPAR, para la realización de esta webinar. Primero a la Asociación de Enfermería de Prevención y Control de Infecciones, que tenemos la suerte de contar con su presidenta, doña Inmaculada Fernández Moreno. También a la Asociación de Enfermería del Trabajo de Castilla y León, que también tenemos la suerte de contar con su presidenta, Ana Guerra Cuesta, y al Consejo General de Enfermería, que tenemos la suerte de contar con una de sus miembros, María Enríquez Jiménez. Muchas gracias a estas 3 instituciones por colaborar con SEPAR en la realización de esta webinar. Los objetivos principales de esta webinar es fundamentalmente debatir sobre los aspectos claves de los equipos de protección individual, de la desinfección del entorno y, sobre todo, de la seguridad de los profesionales en la actividad de atención a los pacientes con COVID. Estamos con más de 23.000 profesionales sanitarios infectados con esta enfermedad en el transcurso de su actividad profesional. Desde esta webinar lo que queremos es tratar de poner todos los medios, todo el conocimiento a todos los profesionales sanitarios para evitar que eso siga aumentando. Yo no voy a hacer nada más, solamente terminar agradeciendo a Chiesi pues la amabilidad que ha tenido por patrocinar esta webinar. David, lo dejo en tus manos para que tú ya hagas las presentaciones de rigor a cada uno de los ponentes con sus ponencias. Adelante, David. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos, sobre todo. Muchas gracias a SEPAR, muchas gracias a Chiesi por darle soporte técnico también a esta webinar. Darle las gracias a todos los ponentes. Y bueno, nada más, vamos a comenzar con la primera sesión que la va a presentar Inmaculada Fernández. Ella es presidenta de la Asociación Española de Enfermedades y Preventiva de Control de Infecciones y también es enfermera del Hospital Bach Taulí de Sabadell. Ella nos va a presentar una primera sesión sobre desinfección de entornos e hidroalcoholes. Adelante, Inmaculada. Hola a todo el mundo que se ha conectado. Mientras se carga la presentación, yo quiero dar las gracias por haberme invitado. Bueno, yo ante todo quiero dar las gracias por tenerme aquí, por poder compartir con todos vosotros esta webinar. A mí me ha pedido que hable de limpieza y desinfección de entornos y de hidroalcoholes, pero yo lo primero que voy a hacer es dar las gracias. Es dar las gracias porque creo que el personal sanitario no solo estamos siendo capaces de entender la gravedad de la situación, sino que además estamos siendo capaces de adaptarnos a una situación. ¿Se me oye? Sí. Sí. Vale, pues lo primero, y mientras se carga, que parece que el problema está cuando se quiere cargar la presentación. Vale, primero, voy a ir rápido porque me he consumido los minutos y me sabe muy mal, quiero deciros muchas cosas en muy poco tiempo.
Entonces, lo primero, dar las gracias. Un ejemplo de profesión, un ejemplo de personas, un ejemplo de situación. Creo que vamos a ver todo diferente, va a haber una mirada nueva, muy buena. Creo que hay un concepto que ya se iba avanzando, que era el concepto de One Health, de una salud. Creo que va a ser maravilloso. Creo que de lo malo siempre sale algo bueno y de algo muy malo como está siendo esto vamos a sacar seguramente unas lecciones para aprender a tratar a nuestros pacientes muy buenas. Vamos a aprender mucho bueno. Entonces, el primer tema que voy a hablar es de hidroalcoholes, pero creo que yo le voy a cambiar el título. Soy muy adicta a cambiar títulos y voy a hablar más de higiene de manos, que creo que es mucho más correcto. Mucho más correcto. Cuando hablamos de higiene de manos hay una cosa que los equipos de control de infecciones tenemos como muy claro, ¿no? Que hay una higiene de manos que es de la población general, cuyo objetivo final es proteger a las personas normales, a la comunidad, es un lavado de manos que se hace con agua y jabón, básico, el que enseñamos a nuestros hijos, el educacional. Y luego hay una higiene de manos, que es esa que los profesionales sanitarios hacemos como una técnica profesional. Esa protección no es solo hacia nivel personal, sino que lo que intenta ir es a garantizar la seguridad de los pacientes. Va a protegernos a nosotros y a proteger a los pacientes de transmisiones cruzadas. Y esos conceptos son muy importantes, tan importantes que la higiene de manos en la crisis del coronavirus ha ganado muchísima relevancia y ha salido, ¿no? Todas las indicaciones de todos los organismos oficiales han ido encaminadas a enseñar a cómo hacerlo bien, porque lavarse las manos es fácil, pero hacerlo bien tampoco tanto. Y es verdad que tanto la OMS, todos los organismos, Consejo General de Enfermería, Ministerio de Sanidad, han hecho unas higienes de manos, unos lavados de manos yendo a educar a la población. Creo que es bueno que nos demos cuenta que en ningún momento han hablado de hidroalcoholes, siempre han hablado de agua y jabón. O sea que es muy bueno porque es lo que se ha de hacer. Es decir, la población general ha de usar el agua y el jabón. Por suerte, en nuestros mundos desarrollados lo tenemos a mano y no se carece de este producto. Pero sí que está la higiene de manos en la crisis del coronavirus, esta higiene profesional, ¿no? Esta higiene de manos que es una técnica profesional, que todos hemos visto los 5 momentos y yo no lo voy a volver a explicar porque sería súper aburrido. Sí que hay que pensar que de esos 5 momentos hay unos momentos que son de protección hacia el profesional, especialmente, y unos de protección hacia el paciente. De protección hacia el profesional son aquellos que son sobre todo después de tocar contactos, ¿no? Contactos con líquidos biológicos, contactos con el entorno del paciente. Estos son muy de protección, pero que protege al paciente son esas higienes de manos técnicas, que son las más técnicas, que es la de tocar antes para protegerlo de lo que yo traigo de otra habitación o antes de realizar una técnica séptica. Estos son higienes de manos que hacemos precisamente para proteger a nuestro paciente de posibles transmisiones. Pero, ¿qué ha pasado con el tema del coronavirus en esta situación que es la que nos trae aquí, ¿no? ¿Cuándo y por qué no hago la higiene de manos y cómo cuando estoy con un equipo de protección, cuando estoy vestido? Entonces, es importante entender que estos 5 momentos varían en función de cómo voy yo a actuar en una habitación cuando llevo el EPI puesto. Tenemos que pensar que seguramente, y lo digo por experiencia porque yo atiendo a pacientes directamente, seguramente desaparece el momento 3 y desaparece el momento 4. Este momento de después de exposición a líquidos corporales no son muy evidentes. Y el de después de tocar al paciente que se solapa con el momento 5, que es que ya me voy, estos momentos quedan desaparecidos o como mínimo muy reducidos. Y el momento 2 este de hacer antes de hacer una técnica estéril, ¿no? Una técnica séptica. Este momento 2 se suele sustituir por una fricción con un antiséptico o usar guantes estériles, pero no te descuantas del todo y te haces una higiene de manos. Te digo porque esto también es interesante saberlo y que lo hacemos así, que hemos adaptado a ir vestidos con un determinado equipo de protección. Y cuando nos planteamos qué equipo uso, pues tenemos que usar el más eficiente, el que ya sabemos que es el más eficiente y el recomendado por todo el organismo oficial, ¿no? Que sería usar las soluciones alcohólicas. Las soluciones en formato gel, en formato que sea, da igual. Prácticamente todas podríamos considerar en la situación actual que son eficientes, que han pasado por normativa. ¿Qué nos ha pasado? Que nos hemos encontrado desabastecidos de una forma tremenda. Entonces, en caso de no disponer de productos de base alcohólica, creo que hay que dejar poco espacio a la imaginación y lo que hay que hacer es usar agua y jabón, porque hace muchos años que no me sustancias alcohólicas y era un fantástico mecanismo de evitar transmisiones. Creo que este es un mensaje que me gustaría dar, ¿no?
que seamos capaces de entender que si no hay solución alcohólica, no la hemos tenido siempre y podemos pasar al agua y el jabón. No es ideal, pero es correcto. ¿Todos los productos de base alcohólica son iguales? No, no lo son. Todos no son iguales, pero hay unas formulaciones que se consideran correctas, con unos determinados porcentajes. Esto es algo que los equipos de control de infecciones, cuando hacemos concursos públicos o cualquier equipo que sea que decida qué solución alcohólica compra o qué producto de base alcohólica compra para su centro, siempre va a mirar que esté dentro de los productos que consideramos que tienen unos rangos de eficacia aprobada. Se está hablando mucho del tema de la higiene de manos, el tema del coronavirus, hay publicaciones súper recientes que empiezan a analizar, sobre todo a comparar con brotes anteriores, la importancia o no que tuvieron la higiene de manos en las transmisiones entre profesionales. Yo creo que aquí hay un campo de batalla importante. Los productos de base alcohólica tienen que pasar a unas UNES, todos los productos de base alcohólica tienen unas UNES, pero las dos principales que seguramente veremos incluso en las botellas cuando lo leamos, será la UNE 1500, que lo que hace es un ensayo clínico que evalúa la higiene de manos higiénica, y luego tienes uno que para cuando vas a usar estos productos, la higiene de manos antiséptica quirúrgica, necesitas que tenga una normativa que lo que hace es que el ensayo es diferente. Sí que es verdad que hay algunos productos de base alcohólica que también han pasado la prueba del virucida, que es esta norma española, la 14476, que es capacidad de ser virucida. Realmente, prácticamente todas son virucidas, lo digo porque es importante recogerlo también. Todos los productos de base alcohólica están recogidos, el Ministerio no lo pone fácil, la Agencia del Medicamento también, entonces ellos tienen totalmente listados los productos que son aptos. De esos productos aptos y en la solución de crisis que tenemos ahora y en la crisis tan grande que ha habido, sí que es verdad que la Agencia Española del Medicamento ha informado de medidas que para conseguir aumentar la disponibilidad tanto de geles como de soluciones. Ha abierto un poco, como si dijéramos, la mano a lo que sería la validación más rápida de los productos y permitir que algunas empresas que no estaban especializadas pudieran lanzar al mercado y tener al alcance productos de base alcohólica. Pero hay que tener mucho cuidado. Los productos de base alcohólica, y a ver si es que esta fórmula luego os la pongo con otros productos, es muy importante entender que cualquier producto que compremos tiene que ser eficaz, pero a la vez tiene que ser en un tiempo necesario que sea lógico. No podemos tener una solución alcohólica que nos cumpla la norma, pero que la cumpla en una hora. Eso no tiene sentido ninguno, porque no sería compatible con la asistencia. Por tanto, siempre vamos a buscar mínimo tiempo, máxima eficacia. Sí que la OMS nos ha abierto la mano a fabricarla. Por suerte, es una fórmula que se cedió sin patente, es decir, algo que Didier Pitet y su equipo cedió a la OMS. Esto es la foto de cómo se fabricaban las soluciones alcohólicas, pero en un país sin recursos, precisamente Liberia, en el pleno brote del ébola, y esto es una situación concreta, pero no ha de ser la nuestra. Nosotros no podemos correr esos riesgos de tener soluciones alcohólicas o productos de base alcohólica fabricados caseramente, y porque precisamente primero usamos la materia prima que seguramente necesitan las empresas y además no podemos asegurar la formulación. Hay productos de base alcohólica que son cosméticos, no nos salen las proporciones, no han pasado ninguna normativa y todo eso no puede ir a un centro sanitario, puede ir a un supermercado, ¿no? Como podría ir una colonia o cualquier otro producto así. Un minuto, los guantes, ¿son únicamente una EPI? No, los guantes no son únicamente una EPI. Los guantes son un vector de transmisión tremendo de microorganismos patógenos. Ya no solo entre pacientes, sino en el mismo propio paciente. Por tanto, es difícil en esta situación, en esta crisis del coronavirus, olvidarnos de eso, no nos deberíamos olvidar, porque tendríamos que intentar en esa adaptación que hemos comentado respetar el cambio de guantes y si puede ser la higiene de manos entre pacientes e incluso entre partes de un paciente. Eso yo entiendo que es muy complicado. Pero es que estamos trabajando así, estamos trabajando en cohortes, en salas comunes, estamos trabajando en sitios realmente que no hubiéramos pensado nunca ejercer nuestra profesión y no nos podemos olvidar que hay coronavirus. Ahí hay coronavirus, Klebsiella, pseudomonas y pacientes que muchos vienen con pluripatología, ya vienen con sus colonizaciones de base. Es importante que dentro de lo que podamos, yo entiendo que trabajar así es tremendo, pero hay que intentar regalar poco a nuestros pacientes que ya vienen con lo suyo puesto e intentar evitar transmisiones. Es difícil organizar los procesos aquí.
Si miramos el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, el uso de guantes en la crisis, yo creo que excepto todos los puntos se pueden cumplir, excepto este D, que nos dice de pasar de parte de ¿no? Cambiarse los guantes de una parte limpia, de una parte sucia a una parte limpia. Este es muy complicado cuando llevas un epipuesto y cuando estás trabajando que ya no ves con las gafas y que ya no puedes aguantar más, es difícil. Este es el único que podríamos saltarnos. Los demás son tan evidentes como no reutilizar guantes o no, son tan lógicos que los podemos cumplir en este momento. Y para hablar los últimos minutos de la descontaminación del entorno y de las superficies, yo me gustaría remarcar lo que es el entorno, ¿no? El entorno nos lo puso la OMS en 2007 cuando nos hizo los 5 momentos y fue algo que cambió un antes y un después en la asistencia sanitaria, en el control de las infecciones. Estas especies de elipses, ¿no? Que nos han remarcado muy bien algunas publicaciones donde se habla del riesgo más cercano y de los 4 grandes esperas, ¿no? De riesgo. Que el papel del entorno es importantísimo en la transmisión de infecciones. Hay un montón de artículos y montones de brotes descritos a raíz o de superficie de aparataje clínico, incluso del biofilm seco. Y el tema de la supervivencia de los microorganismos en el entorno, esto que ha habido tanta publicidad en prensa, etcétera. Yo solamente quiero que os fijéis en esa tabla, ¿no? Que una Klebsiella, de esas que tenemos en estas unidades, multiresistente o no, puede vivir hasta 30 meses en una superficie, ¿vale? Es decir, la supervivencia es muy elevada de muchos microorganismos a pesar de las limpiezas, es decir, se quedan en el biofilm seco y es muy difícil de eliminar. Si entendemos la descontaminación como el procedimiento de eliminación de microorganismos de un material, instrumento, superficie, tenemos que tener 2 cosas claras. La pirámide de supervivencia, de menos a más, difícil la descontaminación, y de los diferentes métodos, la limpieza, desinfección y esterilización, como una gradación de ir descontaminando cada vez más, siendo el gol estándar la esterilización para problemas de priones, que sería más de lo más, lo que lo elimina todo. Si entendemos esto, nos facilita mucho también tener ordenado el qué, quién y cómo. Tenemos que saber qué hay que limpiar, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, y yo le añadiría y con qué. ¿Cuál es el producto idóneo para hacer lo que voy a hacer? Y esto ahora lo estamos pensando mucho en el COVID, pero esto se ha pensado en los hospitales, tiene que ser una cosa del día a día. No tenemos el desinfectante ideal, no existe un desinfectante ideal, por tanto hay que hacerlo lo mejor posible con lo que hay en el mercado. Hemos hecho un cambio conceptual del entorno, hemos estado trabajando para el ébola o para el MERS, trabajábamos así, en una habitación individual, con nuestro equipo de protección, todo como muy entrenado, y hemos pasado a una situación que nos ha desbordado a todos. Es un cortes masivo donde el estrés no se puede evitar, donde trabajar con los trajes, esos son monísimos porque son de China, pero nosotros no estamos así de tan cómodos vestidos. Pero hay una cosa buena, hay una buena noticia, y es que el virus tiene una permanencia relativamente baja, comparado con los 30 meses que puede aguantar una Klebsiella, pues que nos aguante 4 días en acero inoxidable, pues tampoco es una mala noticia, ¿eh? Y resulta un microorganismo bastante fácil de conseguir. Por tanto, está ahí abajo de nuestra columna de resistencia. Lo encontramos en los sitios de siempre, barandillas, estos son estudios que se hicieron con el MERS-CoV-1, con el SARS-CoV-1, donde se ve que es donde siempre, timbres de las puertas, los sitios que más se tocan, no vamos a ir a buscar en sitios diferentes. Por tanto, lo que tenemos que hacer es usar un buen virucida que haya pasado normativa y que el Ministerio vuelve a clasificarlo de una forma muy clara como TP2 y nos da todas las marcas comerciales. Pero, ojito, tenemos que elegir bien porque nos puede pasar igual. Un producto eficaz, con una alta eficacia, tiene que ser muy rápido en la acción, porque si necesita demasiado tiempo de reposo, no va a poder usarse en los ambientes clínicos, donde todo es tan frenético. Es muy importante elegir. Inma, un minuto, por favor. Perfecto, si acabo ya. Acabo. Los 2 productos que más se destacan, yo creo que son los más relevantes. Puede usar cualquier producto que se use en los hospitales en sus protocolos. Más importante sería la lejía, los productos de un hipoclorito sódico o los productos con etanol si es que no lo tolera la superficie. El hipoclorito sódico a partir del 0,1, como nos dice la OMS y los estudios, el virus ya empieza a desaparecer. Los hospitales no trabajamos por debajo del 0,5, por tanto estamos súper cubiertos con los productos de hipoclorito sódico habituales, no hay que hacer nada especial. Si ir al 1 es hasta ir demasiado, vamos a hacer toxicidad sin necesidad.
Por tanto, yo creo que es muy importante que tras esta crisis exploremos grandes ideas, ¿no? Ideas, habrá que explorar esta visión del mundo diferente, hay que explorar que no hay barreras, que no hay fronteras. Hay que explorar, y creo que el fruto de estudios futuros será cómo adaptamos la higiene de manos a tener un EPI puesto, cómo lo tenemos que hacer, y sobre todo tener productos innovadores que sean muy rápidos y que nos permitan de la forma más fácil conseguir descontaminar las superficies. Y creo que hay un montón de innovación por hacer para conseguir descontaminar el entorno y tener productos muy eficientes. Y espero, muchas gracias, y el feedback de preguntas. Muchísimas gracias, Inmaculada. Vamos a pasar rápidamente a la segunda sesión, que la va a dar la doctora María Enrique, que pertenece al Instituto de Investigación de Enfermería del Consejo General de Enfermería. Muchísimas gracias, María. Intervención, por favor, de no más de 10 minutos. Por favor, intenta ajustarte al tiempo. Gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que se han podido conectar. Estoy intentando cargar mi presentación lo más rápido posible para no tener complicaciones. Creo que ya funciona. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, como decía, dar las gracias a todos los que se han podido conectar. En segundo lugar, mostrar mi admiración a todos los profesionales sanitarios que están en primera línea de batalla. Y, por último, unirme a las palabras de Inmaculada en decir que esta emergencia sanitaria nos va a servir para que haya una nueva visión de los profesionales sanitarios y, en especial, de la enfermería, ¿no? Es verdad que todo tiene su parte negativa, pero tenemos que ver esa parte positiva, y es que va a haber un cambio conceptual de la profesión, tanto enfermera, ¿no?, como el del resto de los profesionales sanitarios. Si hablamos de equipo de protección individual o de equipo de protección personal, no podemos dejar de pensar en legislación, y en ello tenemos que centrarnos en tres específicas. En primer lugar, en la Ley 31/1995 sobre la prevención de riesgos laborales, en especial en sus artículos 14 y 15, en el Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos, y en el Real Decreto 773 de 1997, que certifica en base a los reglamentos de la Unión Europea, ¿no? Para poder hacer una evaluación del riesgo de exposición hay que hacer como dos subgrupos. Los procedimientos de bajo riesgo de transmisión vírica, en donde podemos encontrar tanto la compresión torácica, la desfibrilación, la cardioversión o la colocación, por ejemplo, de un marcapasos, y los procedimientos de alto riesgo de transmisión vírica, como son la aerosolterapia, la nebulización, las gafas de alto flujo, la ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, la intubación orotraqueal o la traqueotomía, ¿no? De esto se va a explicar luego mi compañero David Peña mucho más en profundidad toda la bioseguridad que tenemos que hacer frente a esas intervenciones. Dependiendo de esos dos grupos de intervenciones que vamos a realizar, nuestro EPI va a cambiar, ¿no? Digamos que vamos a tener un EPI más básico si solo vamos a hacer intervenciones que presenten bajo riesgo de transmisión, es decir, que no generen aerosoles, que consistirá en una bata de manga larga, una mascarilla como mínimo FFP2, una protección ocular y unos guantes. Y si hacemos procedimientos que generan aerosoles, este EPI debe ser muchísimo más preventivo, ¿no?, que proteja muchísimo más. Entonces, tendremos que garantizar que nuestra bata sea de manga larga impermeable. Si no fuera, habría que poner un delantal encima, que la mascarilla, como mínimo, deberíamos de partir de una FFP3, una protección ocular ajustada de montura integral o un protector facial completo y, por supuesto, los guantes. Es verdad que si no queremos dividir en esos dos grandes grupos, en otros centros podemos encontrar que hay como diferentes niveles de protección. Frente a lo que nos encontramos actualmente, un virus nuevo, desconocido, como mínimo deberíamos tener protección de nivel 2 o nivel 3. ¿Vale? De todas maneras, vamos a ver esto de una manera mucho más personalizada cuando vayamos avanzando a lo largo de la presentación. Como podéis ver, podemos encontrar muchos tipos de EPIs diferentes o tipos de EPIs o recomendaciones sobre qué es lo que nos deberíamos de poner en función de la intervención que vamos a hacer frente al paciente. Pero antes de nada debemos de preguntarnos muchas cosas. Y la primera pregunta es ¿por qué España es uno de los países del mundo con más contagios de los profesionales sanitarios, ¿no? O sea, estamos, como ha comentado el doctor Carlos Jiménez, en casi alrededor de los 23.000 profesionales sanitarios infectados. Supone alrededor del 15%
20% y esto no es igual en todas las comunidades autónomas. Entonces, nos debemos de preguntar, ¿ha influido disponer de los EPIs adecuados? ¿Ha influido esto en tener en todos los centros sanitarios el mismo EPI? Pues no ha sido así, ¿no? No en todos los centros sanitarios hemos tenido la misma disponibilidad de esos equipos de protección individual. Y esto habrá que hacer en un futuro, depurar responsabilidades y ver estrategias que habrá que hacer, ¿no? Porque esto no puede ser permitido si hay una nueva oleada, como se prevé que va a ocurrir, ¿no? ¿Estamos haciendo protección de máximos o de mínimos? Bueno, pues la realidad es que deberíamos hacer protección de máximos, pero dada la rotura de stock que hemos tenido frente a los equipos de protección, hemos hecho una protección de mínimos, ¿no? Y esto a lo mejor es lo que nos tiene que dar una contestación de ese contagio de profesionales sanitarios que hemos tenido. Y por otro lado, también tenemos que dedicar nuestras investigaciones a conocer más al virus, ¿no? No tenemos, o sea, aunque todo el mundo sabemos el mecanismo básico de transmisión, hay cosas que desconocemos, ¿no? ¿Por qué sigue habiendo tanto número de contagios? ¿Por qué estamos teniendo ese contagio nosocomial intraprofesional tan importante, ¿no? Conocemos si la carga viral que existe en los centros sanitarios está realmente cuantificada para este virus, si es diferente dependiendo del área de hospitalización donde trabajemos. Y todo esto quizás en un futuro, cuando las investigaciones nos arrojen más luz sobre estos campos, a lo mejor podamos dar contestación a este gran problema que tenemos de contagio de los profesionales, ¿no? Estamos haciendo enfermería de guerra, pero la realidad es que no debería ser así. Estamos cargando sobre nuestros hombros mucho más de lo que deberíamos, ¿no? Y creo que esto en un futuro tenemos que plantearlo de mucha mejor manera de lo que lo hemos hecho actualmente. Tenemos que tener en cuenta que antes de tener cualquier EPI, la forma más óptima de prevenir cualquier transmisión es usar una combinación tanto de las medidas preventivas, como estaba comentando Inmaculada, ¿vale?, como del uso del EPI adecuado. En primer lugar, hay que tener una buena higiene respiratoria, tanto a la hora de cubrirse la nariz, al toser, al estornudar, con un pañuelo desechable o con la parte interior del codo, evitar tocarse ojos, nariz y boca y mantener como mínimo 1 metro de distancia y, si fuera posible, siempre que podamos 2. Es cierto que para algunos procedimientos a realizar el paciente esto no lo vamos a poder mantener, pero en la medida de lo posible tenemos que ser conscientes de intentar hacerlo. Hay que hacer una buena higiene de manos. Aquí no me voy a meter porque creo que Inmaculada lo ha explicado perfectamente, pero sí a lo mejor otras cosas que cuando vamos a atender al paciente estamos pensando siempre colocarnos en EPI y no hemos parado en puntos muy importantes como es, nos hemos recogido previamente el pelo, nos hemos afeitado la barba para asegurar un buen ajuste de la mascarilla, nos hemos cortado las uñas y las llevamos sin pintar, nos hemos quitado el maquillaje que puede retener parte de ese virus que puede haber en el ambiente. Nos hemos quitado los pendientes, los collares, las joyas, los anillos. Bueno, esto estamos muy acostumbrados a decirlo, pero a veces no nos hemos parado 2 minutos a garantizar que toda esta higiene respiratoria y que estas precauciones las hayamos llevado a cabo. Metiéndonos ya en el meollo de la cuestión de mi charla, ¿no?, sobre los equipos de protección respiratoria, hay que hablar en primer lugar sobre las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas quirúrgicas no se consideran un EPI, ¿vale?, sino que lo que nos sirve es como la primera barrera de medida de protección para nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando se la ponemos al paciente. Es decir, una mascarilla quirúrgica está compuesta por 3 capas. La externa lo que hace es evitar las gotas, la interna es el filtro como tal, o sea, la intermedia, y la interna es la que absorbe la humedad. Hay diferentes tipos de mascarillas quirúrgicas, sigue la normativa UNE también, pero sobre todo la que deberíamos utilizar en los hospitales es por lo menos la de tipo 2, que la filtración es superior al 98% y además que tengan de tipo R, que significa que tienen una cara externa de resistencia a fluidos que es más potente que las normales, ¿no? Entonces, quizás esto lo debemos de tener muy como prioritario, ¿no? Además de que entre cualquier paciente que tenga cualquier sintomatología respiratoria, una mascarilla quirúrgica como primera línea de protección contra nosotros, además del metro de distancia que hemos comentado antes. Respecto a las mascarillas autofiltrantes, que ahora están en boca de todos, decir que, bueno, nosotros sobre todo nos regimos para la normativa europea, la FFP, pero dado el stock que hemos tenido, dado la rotura de stock que hemos tenido, van a empezar a importarnos de otros países, como pueden ser Estados Unidos o puede ser China, ¿no? Y entonces la veremos con la N delante o con la KN, que son las normativas que se siguen en dichos países.
para la protección respiratoria frente a este virus, como mínimo deberíamos de partir de una FFP2. Siempre que podamos, debemos de subir esa capacidad de protección a una N95 o a una FFP3 que por lo menos garantizan que tienen una filtración superior al 95%. Sí que es decir que todas ellas se garantiza que la estanqueidad o la fuga que tienen es menor a un 10%. Ahora viene lo siguiente, ¿no? Y es, ¿son de un solo uso? Por supuesto, deberían de utilizarse solo de un solo uso, pero incluso el Ministerio o la CDC o otros organismos están hablando ya de la reutilización limitada o de la prolongación de uso, que es una cuestión que va a tratar mi compañera Ana, entonces no me voy a meter mucho en ello. Pero siempre deberíamos de garantizar que vamos a cambiar esa mascarilla cuando nos dificulte la respiración, cuando esté dañada y no garantice un buen sellado, o cuando esté contaminada de la parte exterior o interior, con fluidos, con sangre o con cualquier otro tipo de procedimiento. Bueno, respecto a la válvula exhalatoria, que todo el mundo estamos hartos de ver las imágenes en la televisión o en muchos sitios, ¿no?, de las mascarillas autofiltrantes con válvula exhalatoria. En el momento que nos encontramos de la pandemia, no debemos de usarla, ¿vale? Debemos de usar mascarillas autofiltrantes sin válvula exhalatoria. La válvula exhalatoria lo único que hace es que facilita la exhalación, ¿no?, y evita que se produzca mucha humedad dentro de la mascarilla, pero también puede permitir que si somos portadores de ese virus pueda salir parte de esa diseminación del virus al exterior y entonces seamos nosotros vector de transmisión de esa infección. Por eso debemos de utilizarlas sin válvulas. A la hora de colocarnos la mascarilla, es muy importante confirmar y comprobar que está bien ajustada. Debe taparnos la nariz y la boca. Debemos de ajustar muy bien lo que es la banda flexible a nuestra nariz y posteriormente, una vez que haya sido colocada, sellar bien, hacer varias respiraciones para comprobar que no hay ningún tipo de fuga. Esto se tarda medio segundo, pero es muy importante que lo garanticemos antes de entrar a hacer cualquier procedimiento al paciente. A la hora de retirarla, por favor, mucho hincapié en no tocar la parte exterior, que es la que está más contaminada. Siempre retirar por las gomas, por la parte de atrás e intentar desecharla con la mayor precaución posible para que no toque nada de nosotros mismos. Bueno, para hacer una última aclaración, podríamos decir, por lo tanto, que la mascarilla quirúrgica lo que hace es una protección a nivel comunitario, pero no protege a quien la lleve. Por otro lado, las mascarillas FFP2 o FFP3 que tengan válvula protege a quien la lleva, pero no hace una protección comunitaria. Entonces, iríamos encaminados, ¿no?, a una FFP2 sin válvula que tendría tanto protección personal como protección comunitaria. Respecto al resto de componentes del EPI, donde podemos encontrar los guantes, que ya ha comentado anteriormente mi compañera Inmaculada, bueno, pues siempre hay que garantizar que sean impermeables, resistentes, flexibles, de tamaño correcto, que sean de nitrilo y las gafas, bueno, pues igual, ¿no?, que sigan las normativas, que nos permitan una visibilidad. Es decir, esto es cierto que es una de las complicaciones que más se han encontrado las enfermeras cuando hacen un turno de trabajo largo, puesto que se empañan y a veces no les permite ver bien al realizar el procedimiento, ¿no? Y luego, respecto a las batas, pues intentar garantizar que sean de manga larga, con puño ajustable. Si no tenemos batas, que sean monos integrales. Y bueno, pues las normativas y seguirlas, ¿no? No me quiero alargar mucho porque ya me ha comentado David que me queda solo un minuto y quiero hacer hincapié en el resto de diapositivas. Sobre todo, dejar claro que hay mucha controversia sobre cuál es el orden a seguir en la retirada y en la puesta del EPI, puesto que dependiendo de si sigue los protocolos nacionales, internacionales, de las sociedades científicas o de otros centros sanitarios, puede variar. Pero la realidad es que todos son útiles y lo que se recomienda es que se siga el del centro de trabajo en el que se haga para intentar evitar que haya confusión y que eso genere posibles errores, ¿no? Entonces, bueno, podemos encontrar, por ejemplo, si seguimos la CDC, que esta es la recomendación que nos hacen, si seguimos la OMS sería esta, si seguimos otros protocolos como el de la Comunidad de Madrid o la SEMICIU tenemos otros diferentes, pero bueno, cómo no recomendar, ¿no?, el que ha hecho SEPAR, ¿no?, muy concienzudamente y que creemos que, digamos, que es una protección de máximos que deberíamos de intentar conseguir todos los profesionales. Hago un pequeño resumen sobre el orden, así un poco aún dando todos, en donde lo primero que nos debemos de poner si en las calzas, si tenemos pues esa posibilidad, en la bata, la mascarilla,
el gorro, gafas o pantalla y los guantes. A la hora de retirarla, siempre tener en cuenta que lo primero que se retiraría serían los guantes, luego la bata o incluso las dos cosas a la vez. Posteriormente llevaríamos el gorro y gafas y por último la mascarilla. Bueno, y ya 2 diapositivas me quedan solo, ¿eh? Solo quiero pues decir que al principio, ¿no?, estábamos muy acostumbrados a los rituales de antes de empezar el trabajo nos hemos puesto el EPI, nos hacemos una foto para darnos ánimos, para mentalizarnos cuál va a ser nuestro día muy duro de trabajo, pero es cierto que tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? Tenemos que ser muy cautelosos en la situación de diseminación de la enfermedad en la que nos hemos encontrado y en las que nos encontramos y nos vamos a encontrar, y tenemos que evitar el contacto entre nosotros cuando llevamos el EPI puesto, evitar darnos abrazos y besos, mantener la distancia, precaución en los vestuarios, sería ideal que tuviéramos duchas para ducharnos antes de salir de trabajar, limpieza adecuada de las estancias, desinfección minuciosa de los ordenadores, de la medicación y cuidado con las fotos que nos hacemos, ¿no?, para luego pasarlas por nuestros dispositivos móviles, por nuestras redes sociales, que a lo mejor esto también puede estar haciendo que seamos un vehículo transmisor, ¿no?, y sin darnos cuenta y puede ser una complicación. Bueno, pues para cerrar, simplemente hacer unas pequeñas connotaciones sobre lo que a lo mejor en un futuro, ¿no?, que ya estamos un poco viendo por la CDC, por la ECDC, por la OMS, ¿no?, que a lo mejor en un futuro tendremos que hacer una protección comunitaria y para ello a lo mejor hay que utilizar esas mascarillas por la calle, ¿no?, o lo tendrá que hacer la población. Bueno, pues creo que también tenemos que hacer, antes de hacer una recomendación, hacernos unas preguntas, y es si la población sabe cuál mascarilla va a tener que usar y cómo debe de usarla, ¿no? Porque quizás a lo mejor también estemos generando un gran foco de contagio si no enseñamos bien a la población qué tipo de mascarilla, que no deben tocarlas, que tienen que desecharlas, que no tienen, dónde tienen que usarlas, dónde sí, dónde no. Y sobre todo, cuidado con esta tendencia que hay ahora, ¿no?, a generar mascarillas de tela, de algodón, fabricadas en casa, con filtros de aspiradoras, con filtros de otro tipo, ¿no?, porque, bueno, pues no están testados en bioseguridad, están simplemente, vale, filtran, pero para otro tipo de microorganismos y hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Tenemos que hacer nuestra labor como prevención también a la población, como esas enfermeras grandes que somos y ayudarles. Y muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias por tu intervención. Pasamos al tercer ponente, a la tercera sesión, que la va a dar Ana Guerra Cuesta, que es la presidenta de la Asociación de Especialistas en Enfermería de Trabajo de Castilla y León y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Especialistas de Trabajo y trabaja en el Ayuntamiento de Palencia. Muchas gracias, Ana. Vamos a intentar ajustarnos al tiempo, a ver si lo conseguimos en esta tercera sesión, por favor. Gracias. Muy bien. Gracias a vosotros, a SEPAR, por habernos invitado y a todos los sanitarios por la labor que están haciendo en este momento. Conectamos. Bueno, voy a hablar sobre el procesamiento y reutilización de EPIs en la crisis que estamos viviendo ahora. Vale. Ante todo, nosotros hacemos prevención. Los principios de acción preventiva que nos marca el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues nos dice que hay que anteponer la prevención colectiva, las medidas organizativas, al uso de la protección individual, porque son mucho más eficaces y se deben hacer primero. Y cuando ya se han llevado a cabo todas esas otras medidas de ese otro tipo, entonces es cuando ponemos los EPIs. Entonces, esto es lo que quiere decir el Ministerio cuando nos marca las estrategias que tenemos que seguir ante este desabastecimiento. Hay que fomentar también otras medidas de protección, siempre que sea posible, mantener distancia, apantallamientos en las cabeceras de las camas, apantallamientos en todos los puestos que sean fijos, si sea posible, extracción de aire, uso, también plantean de la misma protección para personas que tengan infecciones con el mismo patógeno, empleo de pantallas faciales cuando se estén reutilizando mascarillas, es una forma de protegerlas. También marca o plantea el uso de otro tipo de protección respiratoria también válido, que son máscaras completas con filtros, de las cuales luego se van a hablar. Y entonces también plantea como alternativas a esta escasez, pues por ejemplo para la ropa de trabajo, ya sabéis que tiene que ser de protección biológica, pues
la alternativa será la ropa de protección química. Y si no hay, pues la ropa, una bata con un delantal, y si no hay, pues que sean una ropa, un vestuario de manga larga con un delantal. Dicen que nos plantean el uso del sector de la hostelería como que también es válido, ¿no? En este caso, de la ropa. En el uso de guantes, como EPIs, los que nosotros tenemos que utilizar como protección biológica son los que tienen los que cumplen la norma en la 374/5, y en el caso de que no haya, tenemos que pasar a la protección química, que la norma que lo rige es la 374/1, esto hay que mirarlo. En el caso de que tampoco tengamos, tenemos que utilizar, o eso es lo que nos plantean, doble guante del tipo que sea, o de látex o de vinilo. Ante esta escasez, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el órgano técnico que guía todas las actuaciones en materia de prevención, ha publicado un criterio que es válido para la fabricación de pantallas faciales, para evitar el uso de EPIs caseros. Esta recomendación es válida y ayuda a todas esas empresas que están apoyando en la fabricación de pantallas, como método para proteger las mascarillas que se están reutilizando. El Ministerio de Industria, también para esta crisis, ha publicado un boletín en el que acepta el uso de EPIs que no tengan el marcado CE, sino que vienen con marcados de otros organismos que no son europeos, de la NIOSH o de organismos chinos, solo para personal sanitario. Y durante esta crisis publica el Instituto también un listado de todos los organismos que validan los EPIs, y entonces los servicios de prevención de los centros tienen que comprobar los lotes que reciben, o antes de pedirlos, si cumplen con estos requisitos. Es decir, también hay un listado de organismos falsificados, o productos que pueden estar falsificados, de certificados no válidos, y eso hay que comprobarlo. El instituto plantea también sus estrategias, ¿no? Ante este desabastecimiento, considera que la reutilización, pues, es una opción, pero desinfectados convenientemente y por un tiempo limitado. Los métodos de desinfección no son cualquiera, no tienen que ser métodos probados y llevados a cabo en los centros. Ha hecho estudios sobre la eficacia de filtración en los filtros de las mascarillas, ha hecho estudios sobre el residuo que queda en las mascarillas que no tenga toxicidad para el usuario, y también estudios sobre la forma de las mascarillas, porque en el momento en el que pierde su forma, pierde el ajuste, pierde eficacia. El CDC, como organismo internacional, también ha publicado su estrategia, y lo mismo, también habla de alterar métodos de trabajo de manera que se minimice la necesidad de recambio de EPIs, se minimice el uso de EPIs, plantea el utilizarlo para más pacientes que tengan el mismo patógeno. También contempla el uso de pantalla facial como medida para proteger una protección respiratoria que se está reutilizando. Y hablando del uso repetido de EPIs, sí aclara que tiene que haber un tiempo mínimo entre jornadas. Cuando se están utilizando más de una jornada, tiene que respetarse un tiempo que en función de la vida media del virus en esas superficies. Es decir, el CDC marca que 5 días, es decir, 5 EPIs tiene que tener cada profesional sanitario, y dejar 5 días entre el uso del EPI entre las distintas jornadas. Y entonces, si eso no se puede cumplir, es cuando habla de descontaminación de EPIs con métodos válidos, y autoriza al CDC el vapor de peróxido de hidrógeno, la radiación ultravioleta germicida y el calor húmedo. Todos los estudios que se están llevando a cabo a nivel internacional concluyen que si tiene celulosa la mascarilla no son válidos. No hay apenas estudios para mascarillas quirúrgicas, y dicen también que si la mascarilla está sucia se debe desechar.
Si está deformada también, si tras el proceso se deforma, lo mismo. Y hay que comprobar el ajuste porque de ello depende la eficacia. En todos los casos, la esterilización que se haga debe ser individual y nominal. Todos los procesos que se han estudiado, estos 3 métodos que son válidos o que más o menos son más aceptados, son para virus y para bacterias. No tenemos datos para este nuevo virus. Y el efecto que estudian es sobre la eficacia de filtración y lo que hemos hablado, ¿no? Del ajuste y del residuo que dejan, pero no es sobre la inexistencia después del virus en ellos. Entonces hay que tener precaución. Y luego la diferencia es diferente en función del modelo que estemos desinfectando. El CDC desaconseja el uso de autoclaves, de alcohol isopropílico, de jabones, lejías o microondas como métodos de esterilización. Y sí que ha hecho un estudio con los diferentes modelos de mascarillas que tienen allí en función de los distintos métodos de esterilización o de desinfección que son aceptables, ha marcado los que funcionan en un modelo u en otro. Habla de vapor de peróxido de hidrógeno, luz ultravioleta germicida, óxido de etileno, vapor, vapor caliente, calor húmedo y peróxido de hidrógeno líquido. El instituto también hace sus estudios y también plantea 3 métodos como válidos. Las altas temperaturas en horno, en ciclos de 70 grados, 30 minutos, con una humedad baja, afirma que mantiene la eficacia de filtración y admitiría unos 2-3 ciclos. En el momento en el que metemos más humedad o más temperatura, se daña el filtro y el ajuste. La luz ultravioleta germicida, sí que se ha demostrado que el SARS-CoV-2 es sensible a la luz ultravioleta C y a dosis bajas no afecta la capacidad de filtración. Este método admitirían unos 2-3 ciclos. Y el peróxido de hidrógeno, que parece ser el método más prometedor, hay 3 formas, 3 procesos: vaporizado, líquido o en plasma gaseoso. Según el CDC, soportaría hasta 20 ciclos de esterilización y en esto está trabajando el Instituto, su Centro Nacional de Medios de Protección, con el Hospital Clínic de Barcelona. Y bueno, esperaremos las conclusiones, pero parece que no daña la capacidad de filtración y tampoco deforma la mascarilla. El método de altas temperaturas pues es el más fácil de implantar, tiene un bajo coste, porque en un hospital hay muchos dispositivos que pueden cumplir estas condiciones. Sí que existe riesgo de contaminación cruzada, como con todos los métodos, entonces hay que mantener las mascarillas separadas, la recogida debe ser individual y devolver a cada usuario también nominalmente, es decir, en su paquete individual después del ciclo. La bolsa en la que se envase tiene que ser transpirable y bueno, sí que decir que la FDA no aprueba este método, solo contempla el método del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es el equipo necesario, lo aprueba la FDA, el CDC, el instituto, está como más respaldado. El tiempo necesario son 8 horas, con lo cual sí que pues como que tiene más infraestructura y es necesario hacer mediciones en la sala donde se ubique porque tiene toxicidad. La logística, pues un poco similar a todos los procesos, ¿no? Se recoge en bolsas individuales de cada uno, es decir, hay que marcar el nombre, la fecha de primer uso, en la mascarilla que se lleva, se recogen contenedores que vamos a llamar sucios, eso se lleva al sitio donde se vaya a esterilizar, se colocan sus estantes, se somete al proceso de esterilización con su control biológico y después hay que inspeccionar una a una para verificar que no se ha deformado, que no ha sufrido ninguna alteración. Ya se ponen los contenedores limpios y se devuelve a los usuarios en su envase con nombres, en su envase nominal. En cuanto a la radiación ultravioleta germicida, la eficacia va a depender de la dosis que se use.
la dosis más alta va a dañar los filtros y la dosis, hay que buscar un equilibrio. El CDC lo tiene estudiado, esa es la dosis que recomienda, y la limitación que tiene es que la mascarilla, cuando no es lisa, pues tiene capas, tiene sombras que pueden limitar un poco la efectividad de la radiación. Y luego, bueno, pues que es tóxico para las personas, la radiación a los ojos y a la piel, pues tiene esa limitación también, pero sí que es eficaz. Ana, un minuto. Va. Bueno, el proceso pues es similar. Hay que apuntar, vemos aquí muy bien el nombre de la persona, la fecha de primer uso, los ciclos, la central de esterilización, en este caso apuntaría el orden, apuntaría hacia una marca para que se vea que lleva un ciclo, 2, 3 o los que sea, y así podemos controlar en función del método que se haya elegido cuántos ciclos lleva esa mascarilla para desecharla en el caso que se supere. La conclusión que sacamos con todo esto es que no recomendamos el uso de EPIs caseros, hay que explorar alternativas al marcado CE y otras medidas de protección que son muy válidas. Hay que fomentarlas, el mantener las distancias siempre que sea posible. En algunas situaciones no se podrá, pero en otras sí. La protección colectiva, el apantallamiento. Y no hay que esterilizar los EPIs en casa, no hay que llevárselos. Con métodos caseros no se pueden desinfectar y organizar desde los servicios de esterilización. Proponemos que es un método pues, que aquí tienen mucho que decir ellos para que se organice la recogida, la devolución como método válido con uno de estos ejemplos que damos. No es lo ideal, pero es una estrategia de crisis que sí que vale. Y ante todo, pues mucha organización, mucha coordinación entre los distintos servicios para evitar aglomeraciones en las recogidas. Y nada más, muchas gracias a los que estáis conectados, a los ponentes, a todos. Muchas gracias. Muy bien, pasamos rápidamente al siguiente ponente, el doctor David Peña Otero, coordinador de la línea 900 COVID de la Sala 112 del Gobierno Cántabro, pertenece a la Subdirección de Cuidados del Servicio Cántabro de Salud, miembro del área de enfermería. David, muchísimas gracias. Por favor, los tiempos súper importantes, ¿vale? Intenta 9 minutitos. Muchísimas gracias a todos, especialmente a SEPAR por invitarme y a todos los que están escuchando desde cualquier parte del mundo. Como profesionales, un placer y felicidades por el trabajo que habéis realizado. En primer lugar, situarnos dentro de la sociedad española a nivel de Estado. El boletín oficial de nuestro Estado en España ha publicado la posibilidad de poder importar material de fuera de nuestra normativa europea, como estaban diciendo las compañeras. Aquí queda en la diapositiva, que quedará colgada en la red, todas las posibilidades en cada uno de los continentes con sus capacidades de filtración. Ya como comentó la doctora Enríquez, tenemos la puesta y retirada de EPI propuesta por nuestra sociedad y, por favor, insistir, lo ideal sería niveles de FP3 o N95 en el contexto si utilizamos marcas del continente estadounidense. Pero también me parece fundamental cuidarnos nosotros para poder cuidar y por ello me parece muy importante que protejamos nuestro nivel tegumentario. Son muchas las lesiones que están apareciendo, son muchas las casas comerciales que se están volcando para poder dar soluciones y a mí me gustaría intentar extrapolar el estudio publicado en la Journal Wound Care en el 2017, lo tienen abajo en referencias bibliográficas, donde los ácidos grasos hiperoxigenados son la solución ideal para prevenir las úlceras en contexto de presión de interfaces, no los hidrocoloides como se plantean en algunos casos, ya que generan mayor fuga y pueden llegar incluso a ser vectores. Creo que es muy importante recordar que las mascarillas son de un uso, como ya hemos dicho todos, pero también hay que tener en cuenta la situación pandémica en la que estamos y la disponibilidad de las mismas, la rotura del stock. Por lo tanto, en caso de tener que reutilizarlas, nunca lo hagamos cuando hay alta presencia de aerosoles, nunca cuando hay suciedad visible y nunca lo hagamos si hemos entrado en contacto estrecho con un aislamiento de contacto. Extremar la precaución, lavarnos las manos con agua y jabón o desinfectante hidroalcohólico siempre que toquemos la mascarilla, evitar tocar la parte interior de la misma y también muy importante el uso de unos guantes, no hace falta que sean estériles, cuando nos ponemos esa mascarilla usada y una vez puesta retiraremos esos guantes. También me parece fundamental recordar que
es muy importante utilizar un protector facial, esos inventos de ingeniería que se están haciendo para protegernos. Y muy importante lo que comentaba la compañera Ana, de guardarla en recipiente individual, limpio y sobre todo transpirable. Son muchos los hospitales, los compañeros que veo en fotos que guardan sus mascarillas en los bolsillos de sus trajes o incluso en bolsas de plástico. Es fundamental que sean transpirables. Tiene la bibliografía abajo de todo lo que hablo. También me parece muy importante, enlazando con el tema de la doctora Enríquez, el estudio publicado en la British Medical, donde han hecho un ensayo clínico con 3 brazos durante 4 semanas. A un grupo de trabajo le dieron mascarillas N95, 2 mascarillas para un turno de 8 horas. A otro grupo le dieron 5 mascarillas de algodón para que reciclaran durante este mes y otros que siguieron su práctica habitual. Y los resultados son claros. La tasa de infección más alta se dio en las mascarillas de algodón. Así que, por favor, cuidado con el uso de mascarillas inapropiadas. ¿Y cómo nos vamos a proteger? Pues este estudio que tiene en la parte inferior nos muestra en el plano sagital, brazo izquierdo, las 3 primeras columnas, es decir, el frontal del paciente, las columnas de la derecha, nos muestra el paciente en lateral. La primera columna nos muestra sin mascarilla, la segunda con una mascarilla quirúrgica y la tercera con una mascarilla de 95. ¿Qué podemos ver? Pues que a nivel frontal, si se produce una tos, tenemos un impulso, una posible filtración de patógenos hasta cerca de los 70 centímetros, cuando no hay nada. Y sin embargo, cuando tenemos una mascarilla se reduce a la mitad. Pero ojo, mucho cuidado, porque cuando tenemos mascarillas, cuando hablamos de difusión lateral, es decir, cuando nos sale por los lados, sin mascarilla no hay nada, 0, como podéis ver, pero cuando ponemos una mascarilla sube a niveles de 20-30 centímetros. Y aquí entra la gran pregunta. ¿Dónde realizamos los cuidados cuando estamos a pie de cama del usuario? Creo que toca reflexionar y seguir estrategias que sean acordes a lo que dice la evidencia. De manera similar, cuando utilizamos alto flujo, ahí tenemos el OptiFlow, vemos que aumenta en torno a medio metro, tanto frontal como lateral. Por lo tanto, mucho cuidado con la dispersión de partículas. Y creo que hay un gran invento, creo que se está utilizando más en Latinoamérica que en el resto de continentes, son las pantallas de protección de ingeniería. Vamos a ver el estudio que está publicado en la New England. Podemos ver en el margen izquierdo de su pantalla, con todos los EPIs, por favor, tanto con uso de estas máscaras como sin ellas. En el margen izquierdo veremos una propulsión de tos sin el uso de cabinas. En el margen derecho, con cabina protectora. Insisto, siempre haya una u otra, hay que utilizar el mismo EPI de abajo. A fluorescencia podemos ver en un perfil cómo la mascarilla y la pantalla facial está plenamente impregnada, como incluso a nivel frontal y a nivel de los guantes. También en el suelo podemos visualizar partículas diseminadas y si nos quedamos con la muestra frontal vemos lo impactante que es. Si hacemos uso de cabinas protectoras podemos visualizar cómo recoge mucho dentro del cubículo, pero ya a nivel de guantes es inferior, a pesar de que están dentro de esa cabina. Vemos el nivel frontal como no existe ningún tipo de contaminación, pantalla y mascarilla tampoco. Por lo tanto, creo que es claro que el uso de cabinas protectoras es beneficioso. Está publicado, es una medida eficiente, así que creo que nos toca empezar a reflexionar el por qué no uso en otros continentes o en otros hospitales. Aquí tenemos diferentes diseños. También podemos acoplarle unos guantes para favorecer la protección, incluso techo curvo para favorecer la visibilidad, pero siempre, insisto, muy importante, tener esta protección no significa disminuir en otros EPIs. También existen soluciones de ingeniería que pueden cubrir la cama completa, aquí lo ven, que se puede levantar, o incluso curvas para que el paciente se pueda movilizar. Recordar la importancia de la movilización de estos pacientes y la terapia de cúbito prono para favorecer la oxigenación. Disponemos dentro de todas estas terapias también de filtros dentro de nuestra oxigenación, filtros que nos van a permitir parar esas partículas y también intercambiadores de calor-humedad, que son lo que conocemos como narices, que muchas veces llevan filtros. Por favor, lean las instrucciones técnicas, comprobar la eficacia de filtración y resistencia y nunca usar humectores, narices, sin filtro. Por favor, tengan esto presente. Me parece muy interesante los esquemas que han publicado los compañeros que tienen abajo en la referencia bibliográfica, donde pueden visualizar dónde situar el filtro.
Especialmente creo que hay que tener interés por diferenciar los respiradores, los instrumentos volumétricos de los barométricos. En el caso de barométricos, habitualmente utilizados en la terapia no invasiva, la turbina es mucho más potente, por lo tanto, obligatorio doble uso de filtro, ¿de acuerdo? Uno pegado a la interfaz y otro pegado a la turbina. De la misma manera, otra terapia habitual es la nebulización. Normalmente se hace con gas presurizado. Esto conlleva una diseminación brutal de las partículas. Por lo tanto, tenemos sistemas de malla vibratoria que permiten mantener los sistemas totalmente cerrados durante largos periodos de tiempo. Así que animaros a intentar completar vuestros stock con estos instrumentales. Aquí tienen el dispositivo y cómo se puede controlar a nivel distal. Nuestro coordinador, David Díaz Pérez, que está aquí en la conferencia, nos ha cedido varias imágenes, por lo cual estoy muy agradecido y creo que son medios de fortuna que todos nos estamos acostumbrando a utilizar, por desgracia. Quiero insistir en lo que ya han dicho los compañeros. Los coronavirus duran en torno a 6, 10, 9 días. Creemos que el coronavirus en COVID-19 también está en esta línea. Disponemos de mascarillas tipo Venturi con filtración. No las estoy viendo, por favor, hagamos uso de los medios correctos. Y recordar que es un bicho, vamos a llamarle, fácilmente limpiable, con agua y detergente, limpieza suficiente, después desinfección, eficiente el hipoclorito de sodio o lejía, que concentraciones de 0,05 hasta el 0,1%, tienen los estudios en la pantalla, es suficiente. Para pequeñas superficies, como ya hemos visto, etanol entre el 60 y el 70%, más que suficiente. Alternativas a añadir, ojo, a añadir, en ningún caso va a retirar las otras. Primero siempre limpieza, después desinfección y, ¿por qué no plantear terapias de ozonoterapia, que ya son múltiples aplicaciones en otros sectores? La ozonoterapia se tiene que hacer en una situación casi hermética, de manera ideal, más o menos 25-30 minutos para una sala de 25 metros cuadrados, minuto metro cuadrado más o menos. Entonces, ¿dónde puede ser esto muy operativo? Transporte sanitario. ¿Dónde puede ser muy operativo? Para todas estas pantallas que acabamos de ver. Porque no las metemos en una habitación, cerramos, ponemos solo el significador y junto con la limpieza y la desinfección logramos una perfección en nuestro material. No podemos olvidar la profesionalidad, son múltiples los factores que nos llevan a caer enfermos, 23.000 en España, tasas yo creo que incluso superiores, publicadas andan entre el 10 y el 20% a nivel mundial. Ojo, somos primera línea de batalla, hacemos procedimientos de alto riesgo, muchas veces no tenemos materiales y tenemos que utilizar medios de fortuna como EPI, a veces también hacemos un uso inconsistente, lo decía muy bien la doctora Enríquez, ese uso para la foto, para el Instagramer. Yo no me canso de decirlo, que por favor seamos conscientes de lo que estamos y cada vez estamos más cansados. Eso también disminuye las posibilidades de éxito y por lo tanto aumenta el riesgo. Y como no, la falta de capacitación. Vemos que se está tirando muchas veces incluso de estudiantes que ponen toda la buena voluntad y carisma, pero no siempre tienen la capacitación correcta. Muchísimas gracias a todos, compañeros, por el gran trabajo que estáis haciendo y, sin duda, gracias a todas las profesionales que, como vemos, no perdemos la humanización en estos tiempos tan difíciles. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, David. Pasamos a la siguiente y última sesión. Doctor Alberto García Ortega, neumólogo del Servicio de Neumología del Hospital La Fe de Valencia. Muchas gracias por estar con nosotros, Alberto. 12 minutitos, Alberto, a ver si podemos conseguirlo, ¿vale? Gracias. Lo intento. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Saludos virtuales. En los próximos minutos y por el tiempo del que dispongo les explicaré de forma general las principales opciones de tratamiento farmacológico que estamos manejando actualmente frente al COVID-19. Antes de empezar, debemos conocer que actualmente no existen tratamientos específicos para el COVID-19, por lo que estamos utilizando tratamientos fuera de indicación bajo uso compasivo en un contexto de emergencia sanitaria para una enfermedad que es nueva. Que los fármacos que hemos empezado a utilizar lo hacemos en base a su actividad biológica in vitro, en base también a modelos animales y con la experiencia previa muy limitada de estudios clínicos previos con SARS y con MERS. Por lo tanto, por el momento nos movemos con manejos fundamentales fundamentados en niveles de evidencia
por lo tanto muy bajos. Y esto pues, nos hace estar ansiosos en cuanto a los resultados de los más de 150 ensayos clínicos que ya están en marcha aplicando distintas dianas terapéuticas. ¿Y qué fármacos son los que estamos utilizando? Pues bien, aquí les muestro los distintos grupos de fármacos, algunos con actividad dual. En primer lugar, tendremos fármacos antivirales, destacando la hidroxicloroquina, el caletra y el betaferón. Como ya he dicho, algunos tendrán actividad dual. En segundo lugar, el grupo de fármacos que utilizaremos fundamentalmente por su actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora, entre los que incluimos acitromicina, fármacos biológicos que estamos empezando a coger experiencia con ellos, que luego veremos, y los corticosteroides. También utilizamos antibióticos en la mayoría de las neumonías por COVID para cubrir la sobreinfección bacteriana, aunque estamos viendo que esta es poco frecuente, pero que solemos pautar en el contexto de neumonía, ya que sabemos que es complicado definir qué pacientes sí y quiénes no se van a beneficiar de esta cobertura. Ojo, fundamental, la tromboprofilaxis con enoxaparina en los pacientes que ingresan con infección por COVID. Y por último, nombro, aunque no entraré en más detalles, las opciones de las inmunoglobulinas intravenosas y el uso de suero hiperinmune de convalecientes en pacientes más graves. La dosis y duración de estos tratamientos son conocidos por la mayoría y, como saben, están sujetas a modificaciones según centros y a situaciones incluso de abastecimiento, por lo que no entraré en más detalle y lo dejo únicamente para que puedan disponer de ello cuando descarguen las diapositivas. Y después de ver qué fármacos son los que tenemos, la siguiente pregunta a contestar es ¿cuándo vamos a utilizar cada una de las opciones farmacológicas? Para esto es fundamental entender que el SARS-CoV-2 como germen produce la enfermedad infecciosa que denominamos COVID y que va a cursar con distintas fases cronológicas de evolución, que no son inexorables y que, para hacerlo más comprensible, dividiremos en 3 grandes fases. Cada una de estas fases que les muestro en el esquema tiene una duración aproximada de 1 semana. En primer lugar, en la fase 1 de infección precoz estaremos en un escenario en el que predomina la viremia, con una alta carga viral en secreciones del aparato respiratorio superior y rinofaringe. En la segunda fase, en la que ya habría afectación pulmonar, por lo que podríamos denominar fase pulmonar o fase mixta, ya que, como ven, coexiste una parte de replicación viral que va en descenso y una parte de respuesta inflamatoria que va en ascenso. Por último, en un subgrupo de pacientes vemos además una indeseada tercera fase, en la que lo que predomina es una intensa y exagerada respuesta inflamatoria, que lo que produce es ya lesión a nivel de la membrana alveolo capilar y que se expresa y lo identificamos mediante la determinación analítica de una serie de biomarcadores, una mayor afectación radiológica a nivel del pulmón y un deterioro en el intercambio de gases. Como pueden ver, en las fases iniciales nuestro objetivo principal va a ser el de disminuir la viremia o carga viral. Por el contrario, en la fase pulmonar nuestro objetivo fundamental, además de este, va a ser el de identificar precozmente aquellos sujetos que van a desarrollar esta fase de respuesta inflamatoria masiva con el objetivo de disminuir el síndrome de distrés respiratorio agudo y las necesidades de soporte ventilatorios que ya sabemos que se asocian con una mayor mortalidad. Aquí les muestro el protocolo terapéutico de consenso del Hospital La Fe, que será similar al que manejen ustedes en sus centros, aunque cada uno con sus pequeñas peculiaridades de aplicar la escasa evidencia disponible en el entorno final de cada uno. Al final, lo que plasman este y otros protocolos que estén utilizando ustedes en sus centros es exactamente la explicación que he dado anteriormente del manejo en función del momento evolutivo y de la gravedad de la enfermedad. Fíjense, en pacientes en que se sitúan en fases más leves de la enfermedad, con infección leve o con neumonía leve, como hemos comentado, el manejo de elección va a consistir fundamentalmente en la terapia antiviral. El esquema más utilizado va a ser la hidroxicloroquina o la cloroquina más menos la acitromicina. Sin embargo, y remarco mucho esto, es crucial el control clínico evolutivo porque, como ya hemos comentado, va a existir un grupo de pacientes con formas más evolucionadas y, por lo tanto, de peor pronóstico en los que tiene utilidad el uso asociado de fármacos antiinflamatorios. Por lo tanto, debemos atinar muy bien en el momento de introducir los fármacos antiinflamatorios para detener esta hiperrespuesta inflamatoria en el momento más adecuado. Lo que la doctora Marina Blanco hablaba en la webinar del martes de la ventana de oportunidad. Una frase y un comentario que me parece bastante oportuno. Todo esto para intentar evitar, como ya hemos dicho, evitar la evolución más dramática
de la enfermedad y que deseamos no ver en nuestros pacientes. ¿Y qué antiinflamatorios? Pues esto lo comentaré más adelante, pero también va a estar supeditado a criterios de cada centro y de abastecimiento, pero fundamentalmente pensaremos en la oportunidad de uso de los fármacos biológicos que estamos empleando, siendo el tocilizumab como anti-IL-6 quizás el fármaco con el que tenemos algo más de experiencia, aunque tenemos otras alternativas como el anakinra, que es un anti-IL-1, o el baricitinib, que es un anti-JAK. Por último, los corticoides sistémicos podrán darse solos o combinados, también como veremos ahora en el manejo del distrés. De la hidroxicloroquina, comentar que es más activa que la cloroquina y que junto con acitromicina es una de las combinaciones, como ya hemos comentado, más elegidas en la terapia frente al COVID. La base racional para su uso en COVID se sustenta en su actividad antiviral demostrada in vitro, interfiriendo en la adhesión del SARS en el receptor AC2, que sabemos que es tan importante en la actividad del virus, y también lo basamos en su actividad antiinflamatoria, lo que explica que se utilice también en distintas enfermedades reumatológicas. Aquí en el esquema les muestro los resultados de un pequeño ensayo clínico realizado en Francia con 36 pacientes en el que se evaluaron 2 gamas de tratamiento. En el eje de ordenadas vemos el porcentaje de pacientes con PCR positiva en muestras de frotis nasales, lo que se fue evaluando día a día. Son pocos pacientes, por lo que los resultados han de tomarse con mucha cautela, pero fíjense que a los 7 días el grupo tratado con hidroxicloroquina presentó aclaramiento del virus en un 70% de los casos, frente, como ven, el 12,5% en el grupo control, lo que apunta al efecto virológico beneficioso del fármaco también a nivel clínico. Y miren, en este mismo trabajo a 6 de los pacientes le asociaron acitromicina además de la hidroxicloroquina. Y vemos como todo este pequeño grupo de pacientes limpió el virus de la mucosa nasal ya al 5.º día. Y en este otro trabajo observacional del mismo grupo de Francia, esta vez ya con más pacientes, con 80 pacientes tratados con hidroxicloroquina, resulta muy ilustrativo que veamos que al día 7 el 83% de los pacientes testados ya está libre del virus. Y es el 100% cuando a los pacientes que se les testó al día 12. Esto es particularmente relevante si lo ponemos en contexto, ya que sabemos que de media el virus suele estar presente unos 21 días desde el contagio, lo que implica que el uso de este fármaco también reduciría el tiempo de contagio o de contagiosidad del paciente. Como ya muchos de ustedes saben, el uso de estos fármacos no es inocuo y ojo con el uso indiscriminado de fármacos como la hidroxicloroquina sin controlar el riesgo asociado a la prolongación del QT que produce este fármaco, sobre todo cuando lo asociamos a la acitromicina o a caletra por sus interacciones y que nos puede conducir, en casos muy lamentables, a ataques, arritmias y muerte súbita. Por este motivo es necesario que monitoricemos con el electrocardiograma el valor del QT corregido tanto antes de iniciar el tratamiento como una vez iniciado para ganar en seguridad con el uso de estos fármacos. Y paso a hablarles del caletra, que como saben actúa inhibiendo la proteasa del coronavirus y por lo tanto es un antiviral potencialmente eficaz. Sin embargo, estamos viendo que cada vez se incluye menos en los protocolos de manejo de los centros debido, por un lado, a los problemas de toxicidad que todos hemos visto con este fármaco, pero sobre todo debido a raíz de los resultados de este ensayo clínico que se publicó en el New England el pasado 19 de marzo, en el que se incluyeron casi 200 pacientes y en el que, como ven, caletra no demostró mejoría en el grupo de pacientes tratados frente al grupo de pacientes control. No demostró, como ven en el esquema, ni mejoría clínica ni tampoco reducción en la carga viral en las fosas nasales. En cualquier caso, este ensayo clínico es susceptible de una discusión más profunda, ya que presenta numerosas limitaciones que conocemos y que pueden afectar a los resultados. Fundamentalmente, el hecho de que la mediana de inicio de tratamiento fuera de 13 días desde el inicio de los síntomas. Por todo ello, como además tampoco disponemos de demasiadas alternativas terapéuticas, aún lo contemplamos como una opción factible dentro del esquema de tratamiento. Y pasamos a la segunda parte del tratamiento de un tema que es enormemente controvertido y debatido, como es el uso de fármacos inmunosupresores y antiinflamatorios para el manejo de la neumonía grave y con distrés, con la intención, como ya hemos comentado, de detener la cascada inflamatoria. Sabemos de series publicadas y de lo que estamos viendo todos en nuestra práctica clínica en el día a día, que los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, que acaban en UCI,
presentan lo que llamamos la tormenta de citoquinas, es decir, que elevan distintas citoquinas en sangre como dato de que subyace una intensa actividad inflamatoria. Fíjense en este otro trabajo muy interesante de una serie en población china que encontramos que los niveles más elevados de determinados biomarcadores y concretamente, les muestro más grande, de las citoquinas como es la interleuquina 6, se asocian con un aumento en la mortalidad. Es decir, lo que estamos viendo es que la puesta en marcha de toda esta respuesta inflamatoria excesiva nos debe poner en una situación de alerta con respecto al paciente, nos debe hacer prever una mala evolución y plantear un manejo más agresivo. Como ya habíamos visto anteriormente en la figura, por lo tanto, en esta etapa avanzada de la enfermedad, con más afectación pulmonar inflamatoria, será en la que nos plantearemos el uso de antiinflamatorios. ¿Y con qué fármacos vamos a actuar sobre esta hiperrespuesta inflamatoria? Aquí ven que podemos hacerlo actuando a distintos niveles de la cascada inflamatoria con fármacos biológicos que se venían utilizando habitualmente por reumatólogos para distintas enfermedades reumatológicas. De todos ellos, les marco pues con los que yo tengo experiencia en nuestro centro, que es sobre todo con tocilizumab y con baricitinib. El tocilizumab, con el que existe mucha experiencia, sobre todo en artritis reumatoide, es probablemente el inmunomodulador que más estamos empleando actualmente en casos de neumonía grave. Bloquea la interleuquina 6 uniéndose a su receptor, tiene una vida media muy larga de hasta 7 días, lo cual es importante tener en cuenta, y se tolera generalmente bien ya que tiene un buen perfil de seguridad. Como saben, la Agencia Española del Medicamento ha puesto una serie de criterios, en gran medida arbitrarios, para su uso en pacientes con deterioro respiratorio. Fundamentalmente, pues, se considera tener valores de IL-6 elevados, por encima de 40, o alternativamente, en caso de no disponerse de esta determinación de laboratorio, tener valores de dímero D muy elevados. El TOCI también se está utilizando en algunos centros de España en contextos ya de ensayos clínicos en los cuales algunos centros españoles están participando. En cuanto al baricitinib, es otro de los antiinflamatorios que ya estamos empezando a utilizar en el COVID en las últimas semanas, al menos en nuestro centro. En este caso, pues tiene la peculiaridad de que se administra por vía oral y actúa a otro nivel, en este caso bloqueando las JAKs, lo que permite pues un bloqueo de la señal celular mediada por citocinas. No voy a entrar en más detalle. 30 segunditos, por favor, Alberto. ¿Sí? 30 segunditos, por favor. Vale, aquí ven los resultados muy prometedores, pero de momento solo podemos decir eso del tratamiento con tocilizumab de una serie muy pequeñita de pacientes con neumonía grave en los que sostuvo una mejoría, como ven, clínicamente relevante en marcadores del intercambio gaseoso. Y además, pues, indicar que de los 21 pacientes, a partir de ser neumonías graves, ninguno de ellos falleció tras el inicio del tratamiento con tocilizumab. Aquí también observamos mejorías radiológicas pues, muy llamativas que estamos viendo en algún caso en algún paciente. Tanto vemos cómo evoluciona de forma muy favorable la afectación pulmonar tras el inicio de este tratamiento, en algunos casos pues, muy espectacular. Y para terminar, ¿qué hacemos con los corticoides? ¿Dónde los situamos? Sabemos que es un fármaco barato, del que tenemos una mayor disponibilidad y una mayor experiencia de manejo, pero la realidad es que existen evidencias muy limitadas y contradictorias, por lo que su uso debe ser muy cauteloso en pacientes cuidadosamente seleccionados. En concreto, en el COVID-19, en cuanto a datos publicados, les muestro que tenemos resultados favorables de este estudio retrospectivo publicado en JAMA, de una de las series de nuestros colegas chinos, en el que el uso de corticoides sistémicos en el contexto del síndrome de distrés respiratorio agudo se asoció a una mejoría en la supervivencia, por lo que los autores del trabajo concluían que el uso de este fármaco en pacientes con este perfil de gravedad puede ser beneficioso. En cuanto a las dosis propuestas, se recomiendan desde 0,5 a 1 miligramo kilo día durante no más de 7 días y generalmente nos va a ser de utilidad asociándolo al tratamiento con tocilizumab u otro biológico, pero también en escenarios en el que, por el motivo que sea, no pueda administrarse uno de estos fármacos biológicos. Como resumen, sabemos que tenemos una serie de opciones de fármacos antivirales en los que vemos la importancia de su inicio tan pronto como sea posible, en lo que llamamos la fase de viremia, y también contamos con fármacos antiinflamatorios en los casos en los que la enfermedad progresa con respuesta hiperinmune, siendo crucial su administración precoz para evitar pues, esa evolución fatal de la que hemos hablado. Para finalizar, ¿qué es lo que hemos aprendido durante todas estas semanas de manejo de esta novedosa infección respiratoria del COVID?
Pues yo le diría que, en primer lugar, que los antivirales los debemos de comenzar pronto, cuando hay viremia, porque serán menos eficaces si llegamos a fases ya más evolucionadas de la enfermedad, a las 2 o 3 semanas. Que es crucial detener la cascada de respuesta inflamatoria de forma precoz para evitar el desarrollo de distrés. Y por último, que dado que son fármacos que utilizamos y que actúan sobre distintas dianas, no se espera un antagonismo farmacológico, lo que nos da el fundamento para usarlos de forma combinada. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Alberto. Pasamos directamente a las preguntas. El doctor Carlos Jiménez quería hacer una. El sonido, doctor Carlos, por favor, actívelo. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Digo que muchas gracias a todos por vuestras intervenciones y felicidades, creo que han sido muy oportunas y muy interesantes. La pregunta es para David. Y es con respecto a nuestros pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. ¿Deberían utilizar mascarillas para protegerse? ¿Qué tipo de mascarillas deberían utilizarlas? ¿Cómo se las deberían colocar? ¿Y cuándo las deberían desechar? Entiendo que soy yo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Muy buenas tardes, Carlos. Encantado de saludarte nuevamente y muchas gracias a todos. Creo que es una pregunta que aún tendremos, pues por desgracia, pendiente de resolver con evidencia real. Pero yo abogaría por ir a máximos, como he dicho en mi presentación. Creo que el paciente crónico con enfermedad respiratoria es muy vulnerable, por lo tanto debe de llevar una mascarilla que le proteja a él y al mismo tiempo que nos proteja al resto, y por lo tanto hacer un uso adecuado de mascarillas mínimo FFP2, pero yo me iría a una FFP3 y muy importante también una correcta adherencia al tratamiento, igual que siempre, igual que con los inhaladores, igual que con cualquier terapia farmacológica, educativa y demás. Ahí enfermería adquiere un papel fundamental. Y creo que nos toca hacer educación de cómo colocar bien la mascarilla, hacer una buena adherencia a toda la zona mandibular, perinasal, peribucal, una colocación correcta por detrás de las orejas y una vez que llegamos otra vez a nuestro domicilio, que ya se puede considerar un ambiente seguro, la retirada siempre desde la parte posterior y siempre a la basura. En cuanto a la respuesta de cuánto tiempo puede durar, los EPIs son de solo un uso, salvo que en situaciones como esta, de rotura de stock, tengamos que utilizar medidas de guerra, que creo que en un continente como es Europa no se debiera de sostener en el tiempo. Espero que las instituciones sean capaces de revertirlo. Mientras tanto, pues aguantar esas mascarillas en una zona lo más limpia y menos manipulable posible, bolsa de cartón a poder ser, y volverla a coger por esas asas y volverla a colocar nunca tocando la parte delantera ni la parte interna, a poder ser habiéndonos colocado guantes para esta colocación una segunda vez, una reutilización, la colocamos, tiramos los guantes y nos lavamos con agua y jabón o solución hidroalcohólica. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta que le quería hacer a Ana sobre el método del peróxido de hidrógeno, ¿no? Y sobre todo lo que me preocupa es la toxicidad que puede haber en la reutilización para el profesional sanitario, ¿no? Entonces, me gustaría que me comentaras los tiempos de secado sobre este tema, sobre todo en mascarillas, sobre todo no, mascarilla quirúrgica, mascarilla autofiltrante, perdón. Me gustaría que comentaras eso. Por favor, desactiva el sonido, exacto. Bueno, no entraba a ese detalle, pero sí que está descrito. Me parece que eran 300 minutos de aireado. Tienen que estar en unos estantes donde se permita la aireación. Entonces, creo que hay distintas fases en ese proceso de esterilización. Pues cada fase tiene su tiempo y hay un tiempo de aireado necesario. Unos 300 minutos, creo recordar que era. Y en ese tiempo no puede entrar nadie en esa sala hasta que no finaliza el proceso. Y entonces, en conjunto, serán 500 y pico minutos, 8 horas, más o menos lo que dura. Perfecto. Una vez que ha terminado, ya no deja residuo, ya, eso es seguro.
Perfecto, gracias Ana. Una pregunta para Inmaculada que nos hacen mucho es sobre la limpieza, sobre todo de aquellos pequeños componentes que entramos en la habitación, fonendoscopios, esfingomanómetros, pero también, por ejemplo, aparatos de electrocardiografía que no todos los hospitales disponen de sistemas inalámbricos. Dinos, por favor, cuál es la manera o la forma, nos preguntan, la manera o la forma de desinfectarlos de manera correcta. Pues mira, la manera no difiere mucho de lo que hacemos habitualmente. Va a diferir cómo tenemos organizado el entorno, que eso es lo que creo que es importante. Si tenemos organizado el entorno en habitaciones individuales, como lo estamos haciendo siempre que tenemos un aislamiento o un paciente en precauciones, lo descontaminaremos en una zona limpia, si puede ser, lo llevaremos en un contenedor o lo llevaremos en la misma habitación y podemos utilizar perfectamente el alcohol de 70 grados, el que es el habitual que tenemos. O en su caso, una dilución de lejía, que en el caso del COVID yo la recomiendo, porque le da un nivel plus a ese etanol. Si estamos trabajando en cohortes, es decir, trabajando en habitaciones donde todo se considera sucio, es muy importante hacer esa descontaminación, pero para proteger ya no del COVID, sino del resto de microorganismos que va a tener un paciente y otro. Yo creo que es la mejor solución. Creo que estamos excediéndonos a veces, perdiendo tiempo en descontaminar una vez al entrar, otra vez al salir, cuando el espacio es de cohortes. Es hacerlo mejor y menos veces. Quizá debemos perder más tiempo en protegernos y en tener una dilución adecuada. 24 horas dura, muy importante. Hay que preparar casi para hacer. Eso es lo que da mucho trabajo, el problema del hipoclorito. Perfecto. Muchísimas gracias, Inmaculada. Siguiente pregunta, muy breve para María. Es muy directa. La realidad actual nos dice que en muchos centros, sobre todo en los epicentros que hay en la península, no se disponen incluso de mascarillas autofiltrantes y en algunas situaciones únicamente tenemos mascarillas quirúrgicas, ¿no? Y nos tenemos que enfrentar a situaciones de elevado riesgo de transmisión vírica. Es cierto que hay salido incluso documentos por algunos hospitales en la uso de mascarillas quirúrgicas dobles, triples, incluso hay estudios que recogen hasta 5 mascarillas, pero que no llegan a esas 100 partes para recoger, sino llegan a 17. Ante esa situación, ¿cuál es tu recomendación como autora del informe técnico de mascarillas publicado por el Consejo? A ver, pues la realidad es que, como dice David, ¿no?, que todos tuviéramos unos EPIs de máximos, pero la realidad es que no se han podido mantener porque no había material. O sea, desgraciadamente es que no había material para ponerse los profesionales sanitarios. Entonces, lo que han hecho ha sido rebajar, en algunas situaciones, tener que utilizar estas mascarillas para priorizar que las mascarillas autofiltrantes las tuviera el personal que iba a estar en contacto más directo con el paciente, ¿no? O sea, es que era lo que había y había que priorizar, ¿no? Entonces, había que priorizar para las técnicas que suponían de alto riesgo, como habíamos dicho, la intubación, la visualización y demás. Entonces, respecto a la mascarilla quirúrgica, si solo se va a utilizar ese tipo de mascarilla, te tienes que poner, primero, intentar ponerte una pantalla facial completa encima, eso es lo primero, y en segundo lugar, intentar mantener siempre los 2 metros de distancia, por lo menos el 1, ¿vale? El metro, porque siempre que vas a hacer, como decía David, ¿no?, un contacto más directo, es que ya tienes una cantidad de diseminación de posibles aerosoles. Si el paciente tose o genera simple estornuda o habla, ya es alto, ¿vale? Entonces, por eso decíamos, ¿no? O sea, si vas a poder mantener el metro, 2 metros de distancia y vas a poder contar con otros tipos de equipos de protección como la pantalla facial, intenta reducir en esos, pero lógicamente si te vas a tener que tener un contacto directo, ya eso sí que hay que usar como mínimo un autofiltrante, lógicamente. Muchísimas gracias, María. La pregunta no era fácil. Una pregunta para Alberto que nos genera mucho interés, sobre todo el uso de la hidroxi como profilaxis o algún otro antivírico como profilaxis para profesionales sanitarios dirigidos. ¿Tú crees que puede tener cabida en ese uso? ¿Crees que lo podemos usar? ¿No? Sabemos que no hay evidencia. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Mi opinión es que creo que estaremos todos de acuerdo en que como tratamiento profiláctico a día de hoy no tiene cabida, y lo único es, cabría la duda de si en infección leve podría tener más o menos, ser un fármaco más o menos útil, ya que pues estamos viendo que pacientes con infección leve pues son manejados en domicilio, con lo cual pues cabe la duda si esos pacientes, además de irse a domicilio, pues podrían ser o no susceptibles de irse con tratamiento añadido con la hidroxicloroquina. En cualquier caso, el tomar de forma indiscriminada este tipo de fármacos y menos como profilaxis, pues no parece
una opción así muy razonable así de entrada, más pues sabiendo, como sabemos, pues que puede tener algunos efectos pues muy poco deseables como las cosas de Points y todos estos datos que sabemos relacionados con la toma de la hidroxicloroquina, que manejados en domicilio y sin un control pues puede producir efectos adversos muy graves. Perfecto, muchísimas gracias. En principio no vamos a tener más tiempo para más preguntas, pero sí les recuerdo que las preguntas que hagan a través del foro de CEPAR serán contestadas en torno a 24 o 48 horas. Ese es el compromiso de CEPAR, el compromiso de los ponentes de esta sesión online. Les damos muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas, a las regiones del mundo, sobre todo Latinoamérica y España. Les damos las gracias. Les damos un fuerte abrazo a todos los compañeros que están en primera línea, enfermeros, fisioterapeutas, neumólogos y demás compañeros que están ahí en primera línea desde hace ya casi un mes y estamos aguantando en esta batalla. Dar las gracias a CEPAR finalmente por acceder y sobre todo para facilitar que el área de enfermería organice este tipo de eventos tan importantes para el colectivo. Dar las gracias a Kiesi nuevamente por ser el patrocinador de esta webinar y darle paso al doctor Carlos Jiménez para cerrar esta sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, David. Yo simplemente pues es agradecer a todos los asistentes a la webinar, en especial a los latinoamericanos que sabemos que se han conectado. Agradecer a David, que como moderador de la sesión, que lo ha hecho perfectamente, y por supuesto a los ponentes, que han sido muy interesantes sus ponencias, y yo creo que nos van a ayudar a que seamos capaces de controlar esta epidemia de COVID que está habiendo entre los profesionales sanitarios. Terminar agradeciendo al Laboratorios Kiesi pues el patrocinio que ha hecho de la webinar, y nada más. Muchas gracias a todos, buenas tardes y cuídense ustedes mucho, y muchas gracias por todo el trabajo que están haciendo durante esta epidemia. Nada más.